Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenas tardes a todos, buenas noches, bienvenidos una nueva semana a este programa de Aquí la voz de Europa, 20 de febrero de 2018. Sabéis que siempre que tenemos la oportunidad, pues nos gusta cruzar el océano Atlántico y viajar a América, aquel continente que durante tanto tiempo, tantos lazos tuvo con nuestra España y que hoy en día lo sigue teniendo. Hemos hablado con amigos argentinos como el profesor Julio Carlos González, el padre Javier Rabasi. Y bueno, hoy vamos a ir a México, al país mexicano con el que también tantos lazos históricos tenemos. Y para hablar con nosotros de la situación de México y la relación que ha tenido México históricamente con España, está con nosotros Miguel Salinas Chávez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos de La Voz, aquí La Voz de Europa? Los saludo desde la ciudad de Guadalajara, México, con mucho gusto y un honor estar con ustedes. Miguel nació en la Ciudad de México en el año 75, tiene un currículum enorme, larguísimo, si lo leo todo. La verdad es que estaremos aquí todo el programa, pero bueno, brevemente, es escritor, su último libro es Iglesia perseguida, Iglesia verdadera, es analista político, asesora a todo tipo de personas de la iniciativa privada, del ejército, partidos políticos, representantes diplomáticos, representantes religiosos, ha escrito muchísimos artículos, ha hecho un montón de trabajos, ha impartido cursos en infinidad de materias, en geoestrategia, en política, en religión, historia del arte, no solo en México, sino también por Estados Unidos. Es cofundador del Círculo de Periodistas de México, ha sido productor de programas de radio y televisión, colabora en televisión de ámbito nacional mexicana y sobre todo de lo que más vamos a hablar hoy es que es el fundador y director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica y además dirige Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Casi nada, Miguel Salinas, coméntanos brevemente en qué consiste este proyecto del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Muy bien, bueno, pues yo desde hace ya 23 años me dedico precisamente a esto que tú hiciste mención, a lo que es la asesoría y análisis político, y como una iniciativa, como una inquietud que tuve con mi esposa hace ya más de 4 años de tener una voz propia, decidimos lanzar de manera electrónica un semanario de análisis político que fuera la voz, digamos, ¿no?, o el análisis hispanoamericano, católico, de los grandes temas que se estaban discutiendo a nivel internacional. Y además lo hicimos con la idea de, no porque hiciera falta información, yo creo que hay una sobresaturación de información, lo que hace falta es la interpretación de esa información. Eso fue lo que nos motivó a fundar este semanario, que durante 3 años fue un semanario y ya el último año, un poquito más, ha sido una publicación quincenal que se ha distinguido precisamente por analizar temas históricos, políticos, económicos, sociales, filosóficos, artísticos, etcétera, desde el punto de vista hispano, de la hispanidad católica, y además, bueno, pues desde la óptica de los últimos tiempos, lo cual le ha dado un aderezo que lo ha convertido en un medio pues muy interesante, digamos, para los analistas internacionales que además colaboran y que nos han dado una retroalimentación. Gente en muchas partes del mundo lo está recibiendo, y como ahora lo tenemos ya también en inglés, pues estamos llegando a gente incluso que no esté limitado a la lengua castellana, ¿no? Ahora pasaremos a hablar del último número de vuestro boletín, pero coméntanos también brevemente, tenemos curiosidad por saber exactamente qué es Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Correcto, bueno, eso fue un proyecto que surgió el año pasado, platicando con uno de los comunicadores más destacados que hay aquí en México, que conduce 2 espacios noticiosos de los más vistos y escuchados en todo el país, en Televisa, en la principal televisora de habla hispana a nivel mundial, y en un grupo radiofónico, y de ahí surgió la idea de crear un contenido
porque bueno, ustedes lo saben perfectamente, porque es lo que le da la vuelta al mundo en cuanto a noticias de México, que es una situación ahorita que tenemos terrible. Estamos siendo un ejemplo de lo que no debe ser un país y de lo que no deben de ser sus ciudadanos, ¿no? Entonces, para contrarrestar un poco esta mala imagen que hemos estado teniendo de los últimos años, yo le propuse que rescatáramos la memoria de personajes históricos de nuestro país, históricos y actuales, o sea, que están vivos todavía, para mostrarlos como esos verdaderos ejemplos a los cuales la gente debería de tomar como referencia, no solamente en México, sino además fuera de México. Y de ahí surgió la propuesta de este proyecto, que empezó siendo cápsulas de radio, después se hizo televisión y ahorita circula ampliamente en las redes sociales, además de los medios abiertos, ¿no? Entonces ha sido un esfuerzo con la idea de mostrar al mundo lo que realmente es México y su gente, ¿no? Y para nosotros en México, pues rescatar, los personajes de los que yo estoy hablando son personajes desconocidos o personajes olvidados o personajes distorsionados, es decir, personajes históricos a los cuales, digamos, el marxismo cultural le ha dado una interpretación totalmente distinta a como fueron realmente. Entonces nosotros estamos haciendo esa labor no solamente de difusión y rescate, sino también una especie de justicia histórica con estos personajes. Vamos ya al último número de vuestro Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. La verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención este fenomenal trabajo que habéis hecho, Miguel, porque coincide al 100% con la línea de este programa y que tanto estamos intentando buscar ese nexo, ¿no?, entre Hispanoamérica y España, que tengamos muy claro la realidad de la historia, que está muy lejana de la historia oficial que nos cuentan, y el título pues lo dice todo, ¿no? Es el hispanismo católico contra el protestantismo, dos conceptos y modelos opuestos que pelearon la hegemonía del mundo por 500 años. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es la idea básica de este trabajo? Bueno, fíjate que esto surgió de una manera muy curiosa. Nosotros como boletín desde hace ya un par de años, cuando menos o poquito más, abrimos una de las líneas, digamos, de artículos frecuentes, es la de defensa del hispanismo, precisamente como una necesidad de, pues, dar a conocer ante el mundo esa parte también que se desconoce de lo que fueron los aportes de España en Hispanoamérica. Tú sabes que existe una famosa leyenda negra que ha causado estragos terribles en España, y no solamente en España, sino a nivel mundial, porque esa es la versión oficial que se ha creído de lo que fue la llegada, ¿no?, de los españoles a América. Entonces nosotros, desde hace mucho tiempo, tomamos como una de las líneas del boletín aclarar este punto. Entonces, curiosamente yo tuve esto que tú viste ya escrito y preparado, etcétera, como una edición especial. Fue una plática que yo tuve con un amigo muy querido en la Ciudad de México, que él estaba defendiendo el punto de vista precisamente de lo bueno que había sido el modelo anglo-protestante para llevar el progreso a la humanidad. Entonces, a raíz de esa discusión que tuvimos, donde yo argumenté mucho de lo que tú ves escrito, donde yo le presenté cómo realmente durante 500 años se habían enfrentado estos dos modelos y que había sido un desastre para la humanidad el que hubiera triunfado el modelo anglo-protestante, fue que me surgió la idea de dedicar una edición especial de nuestro boletín para abordar este tema ya de manera formal. Entonces, lo que hice con esta edición pues fue realmente aterrizar en texto lo que yo había argumentado, pero sin ninguna preparación, fue lo que en ese momento, en una plática de café, surgió en esta discusión, pero que yo dije, ok, hay que aprovechar este tema, que yo creo que puede dar mucho de sí. Efectivamente ha tenido muy buena respuesta y reacción, no solamente en España, sino gente de todo Hispanoamérica, que les ha gustado mucho este trabajo, precisamente porque ha puesto, creo yo, cosas que son evidentes, pero que a lo mejor no se habían presentado de esta manera tan concentrada y tan clara para entender cuál ha sido precisamente el camino que ha llevado a la humanidad durante estos últimos 500 años y que ha definido además el por qué nos encontramos en este momento pues al borde de un precipicio como civilización, que no hubiera sucedido así si el modelo que hubiera logrado imponer su hegemonía hubiera sido el hispanismo católico.
Esta guerra casi mundial que enfrentó al Imperio español con el Imperio británico, al que nosotros llamamos más exactamente el Imperio anglo-judío protestante, pues se inicia en el momento en el que los españoles llegan a América y sobre todo en el momento de la ruptura, ¿no? De la ruptura de la cristiandad, esa ruptura que tuvo lugar en Alemania con Lutero y después en Inglaterra, sobre todo lo que nos afecta más en esta historia, la ruptura de Enrique VIII con Roma, con la Iglesia Católica. Cuéntanos, ¿crees que pudo haber agentes detrás de Enrique VIII que le incitaran a esa ruptura? ¿Hay una historia no oficial de este papel de Enrique VIII en esta ruptura con la cristiandad y en este inicio de la guerra contra España? Yo estoy absolutamente convencido de que así es, porque además el camino, efectivamente tú tocaste el tema clave, el camino judío o la ruta, digamos, judía que salió después de la diáspora, ¿no? A tomar territorios por todo lo largo del Medio Oriente y de Europa, se había asentado durante algunos siglos en lo que fue Venecia, y de ahí brincó precisamente a Inglaterra. Ahí en Inglaterra pues fue de donde se funda, digamos, la masonería. Hay que recordar también un capítulo interesante, que es precisamente cuando los templarios, que yo los he identificado como una operación judía que se sembró dentro de la iglesia, precisamente no por casualidad. Los templarios, una de sus finalidades era tomar el control del dinero que se manejaba en las cruzadas y fundar los primeros bancos. De hecho, bueno, ahí vemos exactamente el mismo esquema como han venido funcionando después las instituciones judías. Cuando se desmonta esta operación, que yo la considero así por parte del Papa y del rey de Francia, los templarios que logran sobrevivir se esconden o se refugian en Escocia, y curiosamente en Escocia apoyan la rebelión en ese caso pues justa, digamos, de William Wallace, que en ese tiempo encabezaba contra la dominación inglesa. Pero al ser sofocada esta y al ser tomado el territorio escocés bajo la tutela de la corona británica, estos que llevaron, digamos, la incipiente masonería, o lo que iba a ser la masonería, son absorbidos por el reino inglés, y entonces ahí se hace una simbiosis que efectivamente empezó a germinar, y ahí fue donde, un par de siglos después, o 150 años después, cuando se presenta este matrimonio entre Catalina de Aragón con Enrique VIII, viene precisamente una reacción como un organismo que reconoce, digamos, como un anticuerpo, ¿no? Algo que le llega extraño. Entonces, efectivamente, un grupo orbitando en torno a Enrique VIII de sus asesores le dijeron que tenía que repudiarla. Yo lo manejo en esta edición de la siguiente forma. De no haber sido así, es decir, si Enrique VIII no hubiera repudiado a Catalina, necesariamente, y ahí es donde viene el parteaguas histórico, Inglaterra hubiera tenido que adoptar el modelo hispanista de civilización, que es totalmente opuesto al modelo anglo-protestante judío. ¿Por qué? Porque el modelo hispanista necesariamente implicaba llevar las virtudes cristianas a los territorios a los que estaba descubriendo, no conquistando, sino descubriendo. Y eso implicaba además, al reconocer, como lo hizo la reina Isabel, en cada nativo, la dignidad de hijos de Dios, digamos, o de seres con alma, que eran inmediatamente tomados como súbditos. Entonces tenían la dignidad de poder casarse o mezclarse o reproducirse con los españoles, lo cual era obviamente totalmente contrario a la idea judía que ya había sembrado su semilla en Inglaterra. Entonces, si Enrique VIII no hubiera roto su pacto y su matrimonio con Catalina de Aragón, necesariamente Inglaterra hubiera tenido que adoptar el modelo hispanista. ¿Por qué? Porque en ese momento el imperio español era mucho más fuerte y poderoso que el inglés, entonces hubiera tenido que aceptar las condiciones que le estaba imponiendo el imperio español. Esto hubiera sido un cambio absolutamente en la historia de la humanidad. Por eso se lanza al mismo tiempo la ruptura de la Iglesia Católica como unidad y al mismo tiempo la ruptura del pacto de Inglaterra con España, que a su vez es la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica.
No solo llevaron los españoles estas ideas cristianas, sino que también llevaron un gran desarrollo material. Se fundaron universidades en una etapa ya muy temprana y sobre todo pues todo tipo de rutas marítimas, rutas comerciales, no solo entre España y América, también entre España y Asia. Estaban creando un auténtico circuito económico y cultural importantísimo, y este imperio británico o anglo-sionista pues evidentemente quería estas riquezas y estas rutas que estaba creando el imperio español. Para eso pues este imperio británico pues llevó a cabo todo tipo de engaños, de todo tipo de infiltraciones en América para destruir desde dentro. Incluso también pues apoyaban a todo tipo de piratas para que destruyeran las embarcaciones españolas, para que destruyeran sus rutas comerciales, y básicamente pues sobre las ruinas de ese imperio español fue sobre el que se construyó este imperio anglo-sionista del que hoy estamos sufriendo, no solo América, sino el mundo entero, ¿no? Fue una guerra muy larga que duró mucho tiempo y que se puede decir que a través o hasta en ese momento, en ese tratado de Utrecht, ¿no? Fue el principio del fin, ¿no? Fue el principio de la victoria de estos anglo-sionistas contra España. Así es, totalmente de acuerdo. Después de este tratado de Utrecht se funda justamente la masonería en 1717, y esta masonería se pasa directamente todo el siglo XVIII infiltrándose en España para provocar pues eso, movimientos antiespañoles, movimientos separatistas que acaban formándose pues en aquellos movimientos independentistas de principios del siglo XIX, que muy lejos de lo que os cuentan, Miguel, ahí en América, muy lejos de ser movimientos de liberación nacional, fueron movimientos financiados y promovidos por estos anglo-sionistas pues para quedarse ellos el territorio. No hubo ninguna independencia real, ¿no? Por supuesto, así es. De hecho fue arrancar, porque eso fue lo que sucedió, un territorio, fue una amputación, como yo lo manejo en esta edición. Fue una amputación violenta, evidentemente, y dolorosa, que además desangró, como cualquier amputación, digamos, desangró a las dos partes, ¿no? Evidentemente fue una pérdida de la que ya España no se pudo recuperar, y Hispanoamérica tampoco. Evidentemente fue algo que nos ha dejado marcados y mutilados, y evidentemente eso era lo que se quería buscar, porque el riesgo más alto, porque efectivamente la raíz de todo esto, de este modelo anglo-protestante y del modelo hispano-católico, pues tiene su raíz en una cuestión fundamental espiritual de conceptos filosóficos que fundó por un lado Cristo y por el otro lado pues el judaísmo, que siempre han estado en choque, en confrontación, y evidentemente lo último que iba a permitir Inglaterra y todo el poder que ellos manejaban es que este modelo de civilización humanista, católico, hispanista, fuera la que dominara en todo el mundo, porque implicaría precisamente el arrancar de la faz de la tierra este tipo de prácticas que los han enriquecido tanto, como es la esclavitud, la piratería, la usura y bueno, la explotación, porque es importante mencionar que en América, o sea, siempre se ha mencionado, bueno, es que España llegó y saqueó, ¿no? Los grandes yacimientos de oro, de plata del continente. Bueno, España trajo, claro, la tecnología para hacer la extracción de metales, pero de todo lo que se extrajo, un 80% se quedó en América, porque con eso se construyeron universidades, hospitales, escuelas, catedrales, ciudades, obras de infraestructura, etcétera. O sea, ¿quién las iba a pagar? ¿De dónde se iban a pagar? Bueno, pues de lo mismo que se estaba sacando y se estaba reinvirtiendo en el territorio, cosa que no hacía Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y el 20% se iba, digamos, a lo que era España como tal, precisamente para poder sostener lo que era la administración que estaba trayendo los beneficios y los adelantos tecnológicos, científicos, artísticos, pues que se tenían en Europa, ¿no?
De hecho, el saqueo real lo llevaron a cabo los británicos durante las independencias, en las que saquearon directamente todos los bancos centrales de América y se llevaron el oro directamente a Londres. O sea que a ver si ya de una vez queda claro quiénes fueron los que realmente saquearon América, que precisamente no fueron los españoles. Miguel, ya que estamos hablando con un mexicano, pues nos gustaría, y ya que estamos hablando también de este imperio anglo-sionista que por desgracia hoy en día sigue gobernando el mundo, pues nos gustaría saber si a México también hoy en día continúa esta influencia negativa de este imperio a través de este proyecto de la globalización, nuevo orden mundial, marxismo cultural, llamémosle como queramos. ¿Está llegando también a México esta agenda globalista de la ideología de género, del feminismo radical, de la agenda LGTB, toda esta agenda anticristiana? ¿También la tenéis allí, en México? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Claro, que ha llegado de una manera muy fuerte, y yo creo que de todo el mundo, y yo me atrevería a decir esto y lo voy a repetir para darle énfasis, de todo el mundo, los dos países que están en la mira de este proyecto de destrucción total son España y México. ¿Por qué? Pues porque nos une una raíz profundamente católica, y de los dos países que son predilectos, además, creo yo, por la providencia, no casualmente, la Virgen María, su primera aparición, aún en vida, se hace precisamente en España, y la que será, digamos, su última, y aquí vamos a entrar un poquito en un tema medio extraño porque es hablar de la atemporalidad, pero bueno, una aparición que tuvo un momento y un lugar específico en la historia, que fue diciembre de 1531, pero ahí se aparece la imagen de la Virgen triunfante, o sea, la que va a ser la última aparición de la Virgen, y no vamos a entrar en más este tema porque nos vamos a confundir un poco, pero bueno, la imagen de la Virgen de Guadalupe es el sello distintivo que se abre en España, la aparición de la Virgen del Pilar, y cierra, digamos, este ciclo mariano en México. Entonces las dos naciones están unidas, y por eso siempre han sido un foco de ataque directo. En México lo estamos viviendo directamente desde hace varias décadas, específicamente desde el asesinato del presidente John F. Kennedy, y después de su hermano Robert, que fue el último momento, como yo lo menciono en el artículo, donde fue el único momento en la historia norteamericana donde se empezó a implementar en el epicentro del protestantismo angloamericano, se empezó a implementar el modelo hispanista, porque lo que quiso hacer John F. Kennedy y su hermano eran llevar ese modelo hispanista, ¿no?, de desarrollo, de compartir el progreso, de apoyar a los demás vecinos, etcétera, y por eso quedó trunco. A partir de ahí, México quedó señalado por el gobierno de Estados Unidos, y específicamente de Richard Nixon, para que se le prohibiera tener acceso al desarrollo. México en la década de los 60 llegó a tener una tasa de desarrollo y de crecimiento increíble. De hecho, se le conoció a un periodo histórico de 30 años, de 1940 a 1970, como el modelo del desarrollo estabilizador, y se conoció en el mundo como el milagro mexicano, porque bueno, lo que se logró de tasas de crecimiento y desarrollo en ese periodo histórico no se había visto en ninguna otra parte del mundo. Y eso fue lo que quiso cortar Estados Unidos para evitar que una nación católica llegara a un punto de desarrollo tal que llevara este modelo e inundara el resto del continente, y entonces pudiera rivalizar contra Estados Unidos y el modelo anglo-protestante sionista. Ahora, después de estas, casi 40 y tantos años de dominación y de saqueo descomunal a partir de 1970, en México se ha implementado toda la misma agenda que ustedes están viendo en Europa de marxismo cultural, ideología de género, etcétera. La diferencia, creo yo, es que aquí en México aún tenemos todavía una raíz católica muy profunda, que ha sido el bastión que nos ha defendido para que esto no entre tan de lleno, pero de verdad ha sido una ofensiva violentísima, como la que han tenido contra España, que España también se ha salvado, digamos, de no haber caído totalmente en las garras de esta ideología de género, precisamente por esta profundísima raíz católica, que desgraciadamente pues sabemos que va a la baja, pero pues es ahí donde tenemos el asidero para no
perdernos. México ha sido saqueado brutalmente a través del famoso Tratado de Libre Comercio que firmamos con Canadá y Estados Unidos del 1994 a la fecha, que ahora afortunadamente el presidente Donald Trump está planteando la posibilidad de cancelar, lo que sería de verdad algo maravilloso para nosotros, porque nos ha traído una desgracia tremenda, como se la ha llevado también a sectores importantes de la economía norteamericana. Uno de los pilares de esta economía, de este nuevo orden mundial, es el tráfico de drogas internacional sustentado por esta banca internacional. Aquí en España, Miguel, nos llegan de vez en cuando noticias realmente terroríficas desde México, ¿no? De estos cárteles de la droga que operan en la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo está este tema en este momento? Bueno, hay que remitirnos otra vez al origen, ¿no? El origen del tráfico de estupefacientes es Inglaterra. O sea, en la guerra del opio contra China, ahí es donde empezó este negocio y esta forma de llevar a una nación a la ruina completa y a la esclavitud a su población. Ese es el origen y desde entonces se ha ido implementando en diferentes lugares. En Colombia, pues, ustedes lo saben muy bien, antes que en México fue el paraíso de la droga y específicamente de la amapola, que se exportaba a Estados Unidos. México durante muchas décadas fue solamente un territorio de paso, ¿no? de las rutas del narcotráfico. No se consumía droga aquí, ni se producía droga tampoco en México. Simplemente era un territorio por donde cruzaba, tenía que pasar, evidentemente, ya sea por aire, tierra o mar, la droga hacia Estados Unidos. A raíz de que Colombia implementa una serie de medidas para terminar o acabar o sofocar este problema del narcotráfico, la necesidad de consumo norteamericano hace que México entre a suplir ese papel de productor y de exportador directo ya de droga hacia Estados Unidos. Esto pasó en la década de los 90, o sea, en los últimos prácticamente 30 años. A partir de ese momento, México se convirtió en un territorio donde se toleró ya la producción y el comercio de droga. Sin embargo, fue prácticamente a raíz, al inicio de este siglo, que México se convirtió además en un país consumidor de droga, ya no solamente productor y exportador, sino también consumidor. Y conforme fue creciendo la demanda y el gobierno fue, al principio el gobierno de México fue como un tolerador de este negocio y además el gobierno mexicano daba órdenes y líneas a los cárteles de narcotráfico sobre qué territorios les correspondía a cada uno para que no entraran en conflicto. A partir de, del año 2000, se libera, porque el gobierno entra, o sea, los gobernantes entran a tomar parte del negocio y entonces se busca, se libera totalmente el negocio y todos los grupos de narcotraficantes se empiezan a disputar las diferentes plazas, o sea, las ciudades y los comercios. Esto se agrava de manera exponencial a partir del año 2007, cuando entra Felipe Calderón, porque él toma la idea equivocada de atacar al narcotráfico con el ejército, lo cual como idea y como proyecto pues es, bueno, pero con una estrategia totalmente equivocada. Entonces manda al ejército simplemente a tratar de acabar con un negocio cuyo origen y necesidad está en Estados Unidos. Entonces, del mismo gobierno norteamericano venían, a través de toda la red que existe en la frontera sur de Estados Unidos, de venta de armas indiscriminadamente, pues de ahí venían todas las armas para nutrir a los ejércitos de sicarios y de las fuerzas de narcotráfico en México. Lo que estamos viendo actualmente es precisamente una descomposición completa de cómo el gobierno no solamente permitió, toleró y ahora quedó totalmente rebasado por estas fuerzas violentas que se están disputando territorios enteros, y todas esas noticias que ustedes ven terroríficas, que las ven a 10,000 kilómetros de distancia, pues nosotros las estamos viendo aquí en nuestras calles directamente, ¿no? O sea, escenas de verdad dantescas de una violencia que ni siquiera en las guerras se ven, ¿no? Esto es una violencia absolutamente diabólica. O sea, estamos pasando realmente en México por una situación como no se había visto nunca y de la cual esperamos pronto poder salir, pero solamente lo vamos a lograr con
con la gracia de Dios, porque con fuerzas humanas de verdad que la vemos muy complicada. Estamos ya terminando, Miguel, pero brevemente hay una pregunta que tenemos que hacerte. Aunque parezca mentira, parece que directamente uno de estos agentes de este nuevo orden mundial es directamente el Papa de la Iglesia Católica, que tiene un comportamiento, la verdad es que más que extraño. ¿Qué opinas del actual Papa? Bueno, yo sinceramente no tengo una buena impresión, ¿no?, de Jorge Mario Bergoglio. Hemos documentado en muchísimos artículos desde el año 2013, o sea, hace 4 años ya, la forma irregular en la que llegó al poder. Nosotros hemos cuestionado su legitimidad, pero independientemente de eso, del origen, su proceder es totalmente errático y contrario incluso a lo que ha sido la doctrina, el evangelio, el magisterio, y para nosotros evidentemente no es una figura, digamos, confiable para liderar la iglesia. Sabemos que está totalmente plegado efectivamente a las ideas y a las políticas del nuevo orden mundial, al comunismo, a la teología de la liberación, que aquí también en América ha causado estragos tremendos. Entonces, nosotros de verdad lo vemos con muchísima desconfianza y sabemos que está cometiendo cosas terribles que nosotros hemos pues denunciado en muchos artículos en el boletín, y nos ha costado evidentemente muchas críticas y ataques de católicos que nos consideran como que somos nosotros los heréticos por señalar estos fallos y errores que está cometiendo Francisco, ¿no? Nosotros también esperamos y confiamos en la providencia de que él pueda rectificar el rumbo, pero yo creo que no lo va a hacer porque está él actuando de manera deliberada, no está actuando porque esté confundido, porque esté mal asesorado, sino porque de verdad está actuando de manera deliberada en favor del mal. Son palabras muy duras, pero hay que decirlas, porque si no las decimos, nos convertimos en cómplices. Pues Miguel Salinas Chávez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en España, con Aquí la Voz de Europa. La verdad es que interesantísimo todo lo que nos has contado y desde luego te animamos a que sigas con este magnífico trabajo que estás haciendo. A partir de ahora, Aquí la Voz de Europa es tu programa para lo que quieras, y un saludo para ti, para tu gente y para todo México. Miguel. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, amigos. Yo también los felicito por la labor extraordinaria que están haciendo, no solamente política, sino además de difusión de todas estas ideas, y les dejo simplemente como un postre que estamos preparando algunos proyectos que les van a resultar muy interesantes para España, que la estamos desarrollando y que yo creo que en las próximas semanas ya los tendremos trabajando, y yo sé que van a ser buenas noticias para ustedes, así que les doy esta primicia. Me siento muy honrado de que me hayan invitado, me siento de verdad muy contento de ser parte de su equipo, y yo espero que me inviten cuando consideren que hay algún tema que deseen tratar. Yo estaré siempre encantado y a sus órdenes para hablar ante los micrófonos de Aquí la Voz de Europa. Desde luego, Miguel Salinas, que seguro que seguiremos contando contigo. Un saludo, Miguel, y hasta la próxima. Gracias, saludos a ustedes también. Hasta la próxima.